En este video vamos a hacerles una reseña histórica sobre los números reales. ¿Qué son los números reales? Un conjunto que reúne todos los números existentes, desde los números naturales hasta los números irracionales. Desde los inicios el ser humano ha tenido la necesidad de contar, desde su edad hasta operaciones comerciales complejas. Los números los ha utilizado para todo. El primer dato histórico que evidencia el uso de los números es en África. Fue encontrado un hueso de animal tallado con pequeñas líneas que, según los historiadores, servía para que los habitantes que tomaban este instrumento pudieran contar. Sin embargo, la evidencia escrita más antigua que hasta el momento se ha encontrado es más o menos de hace 2500 años, donde los sumerios registraban en tablas de arcilla operaciones matemáticas. Estas inscripciones eran hechas sobre tablas de arcilla fresca con estiletos o estilos que registraban símbolos que significaban o valían un número. Ellos fueron los que inventaron el sistema sexagesimal, donde tenían el número desde el 1 hasta el 60. Este sistema lo utilizaron para representar los minutos de una hora de cada día. Es el mismo que utilizamos en la actualidad. Pero el perfeccionamiento de todos estos sistemas numéricos se fue dando a través de la historia. Los egipcios, los indios y los árabes hicieron que cada uno de estos sistemas fuera llegando hasta lo que conocemos actualmente. Y nosotros, por ejemplo, a nivel global, utilizamos el sistema arábigo, basado en los números desde el 0 hasta el 9. Los números naturales son los números enteros positivos, números que son mayores a 0 y que no tienen parte decimal. Se utilizan para contar y para ordenar objetos. Los números naturales también se han definido a través de unos axiomas de un matemático llamado Giuseppe Peano. Pero antes de eso les voy a contar qué es un axioma. Es un postulado que no se puede comprobar, pero que se debe creer. Efectivamente, Giuseppe Peano se encargó de crear 5 postulados o axiomas que definen a los números naturales. El primer axioma es que el número 1 es un número natural. El segundo axioma nos habla de que si A es un número natural, entonces A más 1 es un número natural y se llama sucesor de A. El tercer axioma nos dice que 1 no es sucesor de ningún número natural. El cuarto axioma nos dice que dos números naturales, A y B, tales que sus sucesores son diferentes, entonces A y B son números naturales diferentes. ¿Esto qué quiere decir? Que si tenemos 6 y tenemos 10 y sus sucesores son 5 y 9, pues nos damos cuenta que 5 y 9 son números naturales diferentes y esto se va a cumplir siempre. Y el último y quinto axioma es súper interesante porque nos dice que si un conjunto de números naturales contiene al 1 y a los sucesores de 1, es decir, 1 más 1, 1 más 1 más 1, 1 más 1 más 1, etcétera, hasta infinito, pues ese conjunto contiene a todos los números naturales. Los números enteros son los números que abarcan los números naturales, como el 1, el 2, el 3, el 4. También sus negativos, el menos 1, el menos 2, el menos 3 y el menos 4. Y el 0. Estos números se utilizan para operaciones matemáticas como la suma, la división, la resta y la multiplicación. Pero hay unos casos en los que la división de números enteros no da un número entero, como 5 dividido en 2 igual 2.5, que no es un número entero. El presocrático teórico de la música y matemático estableció la ecuación de un triángulo rectángulo en el que el valor de sus catetos eran iguales. Él aplicó el teorema de Pitágoras en el que establece la relación de los catetos y la hipotenusa. Y Pozo dio 1 como el valor de cada cateto, y aplicando el teorema nos daría 1 más 1 igual hipotenusa elevada a la 2, para después siendo 2 igual elevado hipotenusa elevada a la 2. Si se dan cuenta, esto no está satisfecho por ningún número racional. ¿Cómo es esto posible? Esto dio como reflexión el descubrimiento de los números inconmensurables, también conocidos actualmente como los números irracionales. Este tipo de números tienen cifras decimales infinitas, no se repiten ni cuentan con ningún patrón. La escuela pitagórica, al conocer este resultado, se escandaliza ya que esto atentaba con sus fundamentos en base a los números racionales, pidiéndole a Hiposo guardar esto en secreto. Incluso se cuenta de que fue silenciado de manera permanente. Hay varias versiones respecto a este caso, ya que relatan de que la escuela pitagórica hizo un funeral ficticio en nombre de Hiposo, otros relatan de que Hiposo fue asesinado por traición y por último de que Hiposo se suicidó tras no poder guardar el secreto. Como ejemplo de los números irracionales tenemos pi, que da como resultado 3,14 y continúa, también conocido como Euler, que da como resultado 2,71 y continúa, y número áureo, que da como resultado 1 más raíz de 5 sobre 2, y el resultado es el que ven en pantalla.
Hola, hoy les hablaré sobre los números racionales basándome en un artículo sobre la historia de los números reales. La idea principal del artículo es proporcionar una revisión exhaustiva de la historia de los números reales, centrándose en los números racionales e irracionales y su importancia en la matemática. El objetivo del artículo es explicar cómo se desarrollaron los números reales y su relevancia en las matemáticas modernas. La investigación concluye que existen dos enfoques históricos en entender los números reales. El algebraico y el analítico, siendo crucial en el papel de sucesiones de Chauncey. Se citan destacados matemáticos como Cantor, Dedekind, que hicieron contribuciones significativas a la construcción y formalización de números reales. Los números racionales son esenciales en diversas aplicaciones diarias, como en la cocina, donde medimos ingredientes y finanzas para calcular intereses de nuestros presupuestos. Aprendimos que la historia de los números reales no solo es fascinante, sino que es la clave para comprender teorías y aplicaciones más complejas en las matemáticas.